¿Estamos de alguna manera predestinados a hacer el mal? ¿Está marcado en nuestro destino? Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast que el día 8 de cada mes os descubre un nuevo relato sonoro y entrevista al autor o autora que hay detrás de la historia. Si también sentís que el día a día os está alejando de vuestra pasión por la literatura, respirad hondo, cerrad los ojos y abrid la mente. Un nuevo cuento está a punto de cobrar vida. Hoy nos visita por segunda vez al podcast Encarna Pérez. ¿Cómo estás, Encarna? Genial, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Lo mismo digo, y antes comentábamos fuera de micros que no paras y que tienes motivos a nivel literario para estar contenta, ¿no? Pues sí, espero que en un par de días salga a la luz ya la que será mi 7ª novela. Entonces sí, estoy muy contenta. Además es un proyecto que es ambicioso, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo lo reciben los lectores. Muy bien, ambicioso, ¿por qué? Si nos puedes avanzar solamente el por qué. Sí, pues porque me he ido a la Segunda Guerra Mundial, es una novela histórica, pero del sudeste asiático. Wow. Que no es un tema que se suele hablar, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, siempre las novelas se quedan por Europa. Y yo en este caso pues me he ido hacia el puente sobre el río Kwai. Y la documentación habrá sido un tema importante, ¿no? para crearla. Sí, en esta más que en otras. Claro. He estado, pues muchos vídeos. La novela se gestó, esta historia se gestó en un viaje que yo hice en marzo del año pasado a Tailandia. Entonces de allí me traje libros. Ah, muy bien. Entonces es documentos oficiales de todo lo que pasó en la construcción de aquel ferrocarril, un proyecto japonés muy, muy, muy ambicioso, pero que tuvo una repercusión importante en la vida de muchas personas. Wow. Una escritora no puede viajar tranquila, ¿eh? No. Viajas y ya estás pensando, a ver, ¿de aquí qué puedo sacar para mi próxima historia? Es inevitable, ¿no? Bueno, fíjate que yo no viajé con la idea de qué puedo sacar, sino, pues cuando estuve en uno de los cementerios que visitamos de aquella época, me encontré por casualidad la tumba de un soldado cuyo apellido es muy usual en mi pueblo, en Bigues i Riells del Fai, que es Bosch. Y a partir de aquí mi mente empezó a gestar, ¿no? Que hacía un catalán, que no era catalán, pero que en mi mente ya era un catalán, que hacía un catalán en Tailandia, en aquel cementerio, ¿no? Y luego visité a lo que se llamó, yo las conocí por las mujeres jirafa. Vale. Que en realidad son mujeres de la etnia Kayan, ¿no? Pues que les ponen sus anillos en el cuello, brazos, extremidades. Las visité en aquel viaje, entonces solo tuve que unir 1 más 1 para que la novela se montara. De hecho, yo tenía pues como el 25% de otra novela, que es la siguiente que trabajaré, y la aparqué pues para continuar con esta historia que vino conmigo, de allí, del sudeste asiático, de Tailandia. Genial, genial. Muy bien. Hoy vamos a hablar de cuentos, de un cuento que escribiste hace un tiempo. Era lista, muy lista, casi listísima. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este relato con el reto de no hacer spoilers? Bueno, pues mira, yo hace tiempo escuché como una anécdota que va un señor por la carretera, hace autostop, lo coge otro hombre, van conduciendo y de pronto el viajante, ¿no?, le dice al conductor: ¿cómo te has arriesgado a cogerme? ¿Y si hubiese sido un asesino en serie? Wow. Entonces el conductor le dice:
me sorprendería mucho que dos asesinos en series se encontraran en el mismo coche. ¡Ostras! Entonces, cuando yo tenía, bueno, ya sabes que yo he sido psicóloga de profesión, entonces incluso mis 3 primeros libros tenían que ver con el funcionamiento de la mente, ¿no? Pues a partir de aquí pues me surgió este cuento, ¿no? Vale, pues no vamos a hablar demasiado más, Encarna, porque por poco que digamos, este cuento se trata de sorprenderse y si decimos algo más lo vamos a estropear. Así que si te parece, vamos a escuchar el relato y después volvemos a hablar para que nos cuentes qué hay detrás de esta historia. Perfecto. Era lista, muy lista, casi listísima. Un cuento de Encarna Pérez. Andrés se secó la última lágrima cuando los trabajadores de la funeraria colocaron la corona de rosas rojas que esperaba a los pies del nicho donde habían introducido a Luisa. La muerte los visitó recién cumplidos los 61 años juntos. Una vida acabada de un plumazo, sin una despedida. Aunque no les quedaba nada por decirse, un adiós habría ayudado a sobrellevar el mal trago. La mujer no había querido saber nada de la incineración. No me he portado tan mal en la vida como para tener que quemarme, decía siempre, dejando inconclusa una frase que en cualquier otro tema habría podido acabarse con un «o sí». El recién estrenado viudo miraba la velocidad con la que el hombre subido a la escalera intentaba acabar rápido la faena, como si tuviera la orden de no alargar la estancia de los usuarios en ese cementerio, antiguo y lleno de lápidas con esculturas de rostros desfigurados. En otro momento, habría paseado por sus calles para contemplar los monumentales panteones donde descansaban los restos de antiguas familias pudientes. Incluso el morbo lo habría detenido delante de las fotos de quienes habitaban aquellos singulares edificios. Ellos tendrían que conformarse con ser archivados en cuadriculados nichos porque la muerte también distingue de clases. Miraba atentamente el trabajo del hombre subido a la escalera. Siempre se había preguntado el motivo de tanto cemento si quien estaba dentro no podría salir, y los de fuera rezaban para no tener que entrar en un futuro próximo. Para que no profanen los cuerpos, le contestó su hija Elena cuando, cogidos del brazo para dirigirse a la salida, Andrés se atrevió a preguntárselo. Teoría lógica, pensó el padre. Le parecía horrible que alguien quisiera esparcir los restos de un muerto, aunque a él ya nada le sorprendía. Había vivido cosas peores que huesos esparcidos. Había visto cuerpos mutilados, desmembrados, dejados en cualquier lugar, a la vista, sin pudor, sin dejar lugar al anonimato. Suspiró. Continuaban su lento caminar por las calles sombreadas, todavía agarrado al brazo de su hija. La miró y vio que se secaba los ojos. Tan ensimismado había estado pensando en qué iba a hacer a partir de ahora que no se había percatado de que su hija lloraba. La miró, le sonrió y ella le devolvió la misma sonrisa triste que había recibido de él. Andrés la observó de reojo. Tenía razón la joven cuando todavía en vida de Luisa les decía que cada vez se parecía menos a ellos. Era verdad, nadie hubiera dicho que eran de la misma familia y menos aún que mantenían una relación paterno-filial. Los ojos de Elena no tenían la misma forma que la de sus progenitores. Sus labios no eran un calco de ninguno de los suyos. Incluso parecía que las incipientes arrugas de la joven iban en dirección contraria a la de sus padres. Luisa le había hecho prometer que nunca revelarían el motivo de tal discrepancia física. Nadie tenía que saber, mucho menos Elena. No se investiga lo que no se imagina que está ocurriendo, y la niña jamás lo sospecharía, le decía su mujer. Tú más que nadie deberías saberlo. El recién estrenado viudo siempre pensó en cuánta razón tenía su difunta, porque ¿quién puede imaginarse que vive con el horror? Andrés y Luisa ocultaron su pasado, y así habría continuado si aquella noticia no hubiera salido en los medios de comunicación.
genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en la guerra de Bosnia, se ha disparado con una pistola en su casa de Belgrado. Dijeron. Los actos de su padre. Fantaseó Luisa, a falta de causas oficiales sobre el motivo que había tenido la joven para autoinfligirse aquel daño. Si el motivo que esgrimía la ya fallecida se alejaba de la verdad, poco importaba para el matrimonio. A la mujer le asustó tanto que obligó a su marido a prometerle que la niña nunca sabría de su pasado, que llegó sin ellos pretenderlo ni buscarlo, pero del que se aprovecharon. Durante años se habían estado quedando con lo que no era de ellos. Entre lo que se apropiaron estaba Elena. Andrés la encontró en la barraca más alejada del resto, donde el capitán le ordenó entrar para comprobar si había algún superviviente. Llevaba su pistola preparada por si alguien permanecía en aquella edificación. Pudo acercarse a la puerta sin recibir ni un disparo, lo que les hizo creer a todos que el lugar estaba vacío. Nunca supo por qué los ojos de la pareja que permanecía dentro lo conmovieron. Quizás porque no se escondían o porque los percibió resignados a lo que estaba sucediendo. El caso es que no opusieron resistencia. Siempre había pensado que si no hubiera visto el paquete en brazos de una madre que tenía más edad de jugar que de criar, se habría marchado sin más. Solo que entonces oyó aquel gemido. Bastó un quejido de aquella niñita, que él todavía no sabía que lo era, para hacerlo retroceder. Escuchó el chisteo de la adolescente madre cuando se acercaba a ellos. Y luego llegó lo peor. La joven zarandeó el bulto para callarlo, con la mala suerte de pronunciar su nombre. Valentina. Andrés no le ocultó a su mujer el mareo que sintió al escuchar aquel nombre. Pensó que el destino les estaba dando una segunda oportunidad, poniéndole de nuevo en sus brazos a su hijita fallecida. El entendimiento se me nubló, Luisa. No te martirices. Hiciste bien. Nosotros sabremos darle amor. ¿Qué podrían darle aquellos infelices? Había tenido mucha suerte con su mujer. Otra no lo hubiera entendido tan bien. Siempre había sido así. Por eso, no necesitó contarle la mentira que le explicó al mando que los acompañaban aquella noche. Estaban muertos. La niña estaba en la cuna, dormida. Si no hubiera registrado la casa, no la habría encontrado. Fue una mentira que no tenía por objetivo acallar su conciencia. Siempre había pensado que él nació sin ella, porque nunca nada en su interior le había hecho ver el mal en sus actos. Por esa ausencia de escrúpulos, había sido tan bueno en su trabajo, siempre por las cloacas de la vida, en los márgenes de la ley. Su mujer tampoco mostraba demasiados remordimientos por sus conductas, ni por las suyas propias, que algunas eran dignas de una meticulosa mente delincuente. Por eso eran la pareja perfecta. Fuimos. Que ella ya no está, pensó, mientras esperaba a que su hija pusiera en marcha el coche para alejarse de allí. Elena acostó a su padre y fue a su habitación. El día había sido largo y en breve repetiría lo vivido en los últimos 2 días. Solo que esta vez sería más liviano, sin nadie a quien consolar. Repasó lo que habían sido los últimos 6 meses. Primero fue la sangre. Sabía el grupo sanguíneo de sus padres, sus letras, pero nunca había pensado en positivos y negativos, hasta que se lo descubrieron en clase. El factor RH es heredado de los padres. Al llegar a casa, buscó su libro de nacimiento. Con tinta casi borrada, leyó el RH de su madre. El de su padre lo preguntó. La respuesta activó en su cabeza un fragmento de la explicación científica, el que lo empezó todo. 2 padres con RH negativo no pueden tener un hijo RH positivo. Elena no podía decir que el descubrimiento le sorprendiera. De hecho, venía a explicar el poco parecido físico que tenía con sus padres. Un estudio de ADN le dio la certeza. Andrés y Luisa no eran sus padres. Luego le llegaron las preguntas. Había descubierto que una parte de su pasado era diferente a como se lo habían contado. Y ella quería saber. Las personas nunca se desprenden totalmente de quienes fueron, le decía insistentemente su cabeza. El pasado se guarda en cajitas, en cajas o en arcones, dependiendo de la cantidad de recuerdos que se quiera mantener. Y en su casa no debía ser diferente.
Se tuvo que esmerar para encontrar las evidencias que necesitaba. Una partida de bautismo a nombre de Valentina, un certificado de defunción con el mismo nombre y una placa por los servicios prestados al cuerpo. Pruebas que hablaban de una niña que no era ella, que los situaba a los tres en otro lugar, que otorgaban a su padre una profesión desconocida y diferente a la oficial. Solo tuvo que atar cabos y ella era lista para semejante tarea. Y, como sus padres postizos, sin conciencia. No le costó determinar lo que iba a hacer. Si no le hubieran ocultado quién era, lo habría entendido, o quizás no. Pero eso carecía de importancia porque ya había tomado una decisión. Lo de menos era el motivo. Ni le importaba, ni lo necesitaba. Había vivido tranquila hasta la adolescencia. A partir de entonces, tuvo que reprimir su verdadera naturaleza, luchar contra sus impulsos. Solo por el temor a ser castigada los frenaba. Descubrir que ese hombre y esa mujer no eran sus padres cambió su perspectiva. Los actos más reprobables pueden realizarse manteniéndolos ocultos. Solo hace falta ir siempre un paso por delante. Y también para esa tarea era lista. Muy lista, casi listísima, le había repetido su padre. Elena apagó la luz de la habitación. La excitación por lo que debía estar pasando en la contigua le impedía coger el sueño. Había pensado en otras maneras que le hicieran disfrutar más del acto, ya que con Luisa había sido poco excitante, pero no lo encontró tan rápido como deseaba, así que con Andrés volvería a ser igual. Dar gotas no es emocionante. Planificando cómo le hubiera gustado haber actuado en esta segunda ocasión, fue cayendo en un leve sopor. Lentamente, Andrés se dio la vuelta en la que iba a ser su propia cama de ahora en adelante. Sabía que mañana iba a ser un día largo, y al siguiente. Le hubiera gustado que su hija fuera consciente de que se despertaría en el archivo de muertos, pero eso era imposible. Sonrió. La cazadora, cazada, susurró estirando de la ropa hacia arriba. No sentía pena. Al fin y al cabo, solo el físico de Elena había resultado diferente al de ellos. Su mente había sido igual de perversa, o quizás un poco menos. Yo estaba equivocado. No ha resultado ser tan lista. Entre sueños se preguntó si los instintos homicidas se heredaban. No había que olvidar que la niña había sido gestada en los márgenes de la vida, y él sabía, por propia experiencia, que contra la genética no había nada que hacer. Genial, Encarna, pues felicidades por este cuento. Y hay una pregunta que lo sobrevuela, ¿no? Que es que si el mal se hereda. Aparentemente, no. Digo aparentemente porque, bueno, los estudios dicen eso, ¿no? Que se lleva dentro, pero no como una conducta heredada. Pero bueno, ahí queda abierto, ¿no? En esa pregunta que hace el protagonista del cuento, ¿no? Si realmente se hereda o no, porque al final también esa niña se movía en los márgenes, ¿no? de la vida. Uh-huh. Y tú en el relato, desde el punto de vista de la psicología de los personajes, uh-huh. ¿qué has querido plasmar? ¿Qué has querido trabajar? Pues justamente cómo sería ese momento en el que esas tres mentes perversas, una es la pareja, ¿no? Son los dos, que no sabemos nada de ella, pero fíjate que ya nos lo dice el marido, ¿no? Una meticulosamente delincuente, ¿no? Uh-huh. Pues eso, esa lucha de titanes, ¿no? Cuando se encuentran dos que tienen las mismas pulsiones, al final, ¿quién es el que gana? Yo lo he puesto en la experiencia, ¿no? Por aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sí. Pero, bueno, no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Muy bien.
Pues es un cuento, la verdad, que no deja de sorprender, que tiene muchas capas de lectura y que invita a pensar, ¿no? No sé si el mal, pues vale, seguramente no es algo que se pueda heredar, pero sí que es cierto que creo que podemos concluir que el mal llama al mal, ¿no? Es decir, que un contexto de mal genera reacciones malignas, ¿no? Y es inevitable, es muy difícil escapar de ese entorno maligno, ¿no? Quizás. Sí. Fíjate que nuestra protagonista tenía esas pulsiones y las tenía escondidas hasta la adolescencia, ¿no? Que es cuando se le brotan, porque es verdad que muchos trastornos mentales, la psicopatía no es un trastorno mental, no lo es, pero muchos de ellos, los brotes se dan en la adolescencia, es cuando aparecen, ¿no? Entonces, las parejas nos unimos por afinidad. Entonces, fíjate, este matrimonio que ya llevaba 61 años juntos, ¿no? Como por afinidad han vivido toda la vida, ¿no? Sí, el mal llama al mal. ¿Fue casualidad que esta niña fuera a vivir con esta pareja y también tuviera esta psicopatía? Pues va a quedar ahí en la pregunta de nuestro protagonista, ¿eh? Qué bien, muy bien. Pues me ha gustado mucho el cuento, Encarna. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Ha sido un placer. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que os podéis suscribir a la newsletter gratuita del podcast en vivirdelcuento.es/suscríbete. Espero que este calor horrible os sea leve y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.